Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 5, titulada Noble Príncipe de Paz. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 9, verso 6, en el cual leemos lo siguiente. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ya en los capítulos 7 y 8 de Isaías, estudiamos en lecciones anteriores cómo el pueblo de Dios terminó sumido en tinieblas y cómo el mal liderazgo del rey Acaz, su falta de confianza en Jehová y su desafortunada alianza con los paganos contribuyeron al establecimiento de ese tiempo de oscuridad. El pueblo de Dios estaba necesitado de paz. Esta semana, el capítulo 9 de Isaías nos enseñará sobre aquel que era y es el único que puede traer la verdadera y anhelada paz. Sí, esa que tú y yo necesitamos en nuestras vidas. La paz siempre se ha constituido en un anhelo para la mayor parte de la humanidad. Durante muchos años, el hombre ha conceptualizado la paz y ha buscado obtenerla por todos los medios. El mundo tiene su propio concepto de paz. Incluso nosotros podemos tener una muy personal idea de lo que paz significa. Pero más importante que esto es conocer su verdadero concepto. En ocasiones, muchos de nosotros creemos que cuando todo esté bien o cuando tengamos todas las circunstancias a nuestro favor, entonces tendremos paz. La Biblia nos muestra lo contrario. La Escritura nos enseña que aún con circunstancias difíciles, aún con dificultades de todo tipo, económicas, sociales, emocionales, de salud física, aún con todo esto a nuestro alrededor, podemos obtener esa paz tan anhelada. Es increíble darnos cuenta a partir de registros históricos cómo el mundo en el que vivimos no ha sido lo suficientemente competente para permanecer completamente en paz más allá de un pequeñísimo porcentaje del tiempo. La palabra paz aparece más de 400 veces en la Biblia, y es que se trata de algo que ocupa un lugar central en la voluntad de Dios para con el hombre. Jesús dijo a sus seguidores en Juan 14:27, La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús nos habla de dos fuentes de paz, la que Él da y la que el mundo da. Recordemos que nuestro Señor Jesús vive aquí en un tiempo en el que en el mundo se vivía la llamada Pax Romana, aquella que comenzó con el emperador Augusto en el año 30 a.C. y que se extendió unos 200 años hasta el 180 después de Cristo aproximadamente. Pero esto no era más que una farsa, pues por medio de la guerra y la coacción era como se preservaba aquella estabilidad romana al interior del imperio. El origen de la paz que el mundo de aquella época ofrecía venía de cosas externas. Estaba basada en las circunstancias. Esta semana, Jesús nos dice que su paz es diferente, que Él no la da como el mundo la da, que no está basada en circunstancias externas, que su paz está basada en Dios.
Fijemos entonces nuestros ojos en Él. Los versos 1 al 7 del capítulo 9 de Isaías están estrechamente relacionados con los últimos versículos del capítulo 8, en los cuales se presenta un cuadro de extrema angustia y oscuridad. Isaías 8:22. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Isaías 9:1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Los ejércitos de Asiria acarrearon angustia y oscuridad sobre Zabulón y Neftalí, dos de las tribus que estaban más al norte de Israel. Pero el profeta anuncia aquí que las mismas regiones que una vez vieron tanta angustia, contemplarían una revelación de gloria y luz. Isaías 9:3. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegra en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. El pueblo de Galilea, que vivía en una oscuridad tan impenetrable, vería repentinamente una gran luz. Isaías presenta aquí el cuadro de días más brillantes y felices, cuando el Mesías viniera a su pueblo portando gozo y paz. Incluso anuncia que este pueblo aumentaría su número y multiplicaría su felicidad. Nuestro Señor Jesús vino a esta tierra a destruir las ataduras del pecado y a librarnos a todos nosotros de la opresiva carga de culpabilidad y ansiedad que tanto pesa sobre nosotros. Isaías 9, 4 y 5. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Durante la época de los jueces, Israel estuvo muchas veces bajo el yugo del opresor, sí, como en el día de Madián, porque finalmente cada vez era liberado por un héroe nacional. Se recuerda aquí a Gedeón, quien obtuvo una gran victoria sobre una hueste abrumadora, quebrantó el poder de los madianitas y libertó a su pueblo. Aunque se presente aquí por parte del profeta un cuadro de lucha, derramamiento de sangre, tumulto, agitación y muerte, también se presenta uno de victoria final y de cierre de los restos de la batalla. La antigua lucha entre las fuerzas del bien y del mal llegará a su culminación con la gran batalla del Armagedón, preludio del reinado eterno del Mesías príncipe. Amigo y amiga, tú y yo tenemos al héroe de héroes, aquel que vino a este mundo para proclamar paz y alegría a los hombres. Vino para librarnos de en medio de la batalla. ¿De qué te ha librado Jesús? ¿Qué ha hecho tu héroe por ti hasta el día de hoy? Medítalo y verás cómo Él ha estado siempre dispuesto a ponerle fin a tu oscuridad. Busquemos la paz, busquemos la luz, y eso solamente lo encontraremos en Jesús. El libro de Isaías menciona 3 nacimientos especiales: el de Emmanuel, con nosotros Dios;
el de Maher Salal Asbaz. Despojo se apresura, la presa se precipita. Y ahora tenemos en el capítulo 9 la mención de un tercero. Isaías, capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías concluye aquí su anuncio de la futura era de tranquilidad con una notable profecía acerca del gran príncipe de paz, recordándonos que en este mundo nunca se logrará la paz mediante los esfuerzos de los hombres. En su descripción del futuro rey de esta tierra, el cual reinará en justicia y santidad, el profeta emplea términos que en ningún caso pueden aplicarse a gobernante terrenal alguno. Los 4 títulos mencionados aquí expresan la esencia de este nuevo rey. Admirable consejero, más propiamente maravilloso consejero. Un nombre que encierra la idea de sabiduría, bondad y consideración, que generaría la adoración y la alabanza de todos los habitantes del cielo y de la tierra, aún de todo el universo. Dios fuerte. Sí, porque Jesús, el Hijo, no es menos que Dios el Padre. Y como Rey tiene la verdadera fuerza de Dios. Padre eterno. Solo la palabra Padre expresa plenamente el amor y el cuidado de Jesús para con sus hijos. Cuando Cristo reine, lo hará como un padre para su pueblo. Figuras patriarcas como los reyes de tiempos bíblicos vivían y reinaban solo por un tiempo y después se iban. Este niño es un padre cuyo reinado durará por la eternidad. Príncipe de paz. El reinado pacífico de este niño contrasta con el reinado caótico del rey Acaz, por ejemplo. La paz solo viene con la justicia, y Jesús es el Rey justo que atribuye e imparte su propia justicia a los hombres. Vino al mundo precisamente para impartir paz. Isaías capítulo 9, verso 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así es, hará esto. ¿Y sabes por qué? Porque a Jehová lo impulsa un celo santo y ardiente. Lo mueve el espíritu del amor. El suyo es un amor que no puede permanecer inactivo. Un amor que cuando piensa en los perdidos en el pecado, lo impulsa a realizar obras de gracia y de gloria. El amor de Cristo que todo lo abarca debe impulsarnos a ti y a mí a conducirnos con un espíritu de servicio altruista, en juicio y en justicia. Nos encontramos ahora con la parte de la profecía en la que el Señor envió palabra contra todo su pueblo, anotando a la vez un golpe directo contra el reino del norte, es decir, Israel. Isaías capítulo 9, del 8 al 12. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería.
Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará los enemigos de Rezín contra él, y juntará a sus enemigos, del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Con este versículo comienza una nueva sección que se extiende hasta el capítulo 10, y en la cual el Señor reprende a la nación de Israel. No hay ninguna duda sobre a quién va dirigida la profecía. La tribu de Efraín era la tribu más grande y de mayor influencia en el reino del norte, así que constantemente el Señor se refirió a Israel por el nombre de Efraín. Por otro lado, Samaria era la capital del reino del norte. En su orgullo, los líderes y los miembros del reino de Israel prácticamente dijeron: ¿a quién le importa si Dios nos juzga? Lo que sea que derriben, edificaremos algo mejor. No tenemos nada que temer de lo que Dios pueda traer contra nosotros. De esta manera, en lugar de humillarse a sí mismo ante el rostro de Dios a cuenta de las muchas calamidades que ya habían caído sobre ellos, aún mantenían un optimismo de corazón ligero respecto a su futuro. Dado que ellos pensaban que serían capaces de soportar la tormenta del ataque y después reconstruir, Dios permitiría aquellas sucesivas olas de enemigos contra Israel, del oriente los sirios y los filisteos del poniente. La destrucción de Israel sería completa y su orgullosa promesa de reconstruir no se cumpliría. Dios había enviado sus castigos no para destruir, sino para inducir al pueblo al arrepentimiento. Pero ellos no aceptaron sus mensajes de reprensión y siguieron en su maldad y perversidad. Por lo mismo, seguirían inevitablemente castigos adicionales y aún más severos. Isaías capítulo 10, verso 7. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. ¿Te das cuenta, querido amigo y amiga? Aunque él no lo pensará así. Esta es una interesante revelación de la forma en que el Señor obra no solo con las naciones, sino también con cada hijo suyo en particular. Aunque vez tras vez busca atraernos hacia Él, revelando su amor y su carácter, también nos permitirá enfrentar el fruto de nuestras decisiones equivocadas. Esta es la realidad del libre albedrío. Oremos a Dios para ver claramente si el sufrimiento que podamos estar experimentando a día de hoy, nuestro Señor en su infinito amor lo está usando para alejarnos de una dirección totalmente equivocada. Oremos para entender su mensaje. En Isaías 10:33, el Señor humilla a los orgullosos en medio de Judá, cuando dice el profeta: He aquí el Señor, Jehová de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados. Sí. El Señor promete que sus juicios se extenderán incluso hasta aquellos de gran altura. Un poderoso bosque parece invencible y parece que permanecerá para siempre,
pero el Señor puede cortarlo. Más aún, el Señor va a cortar a los orgullosos, los altos entre Judá. Todo lo que quedará de los que alguna vez fue un poderoso bosque serán solo troncos. ¿Recuerdas el dicho? Entre más grandes son, más dura es la caída. Pero si hasta el capítulo 10 de Isaías se presenta un cuadro de castigo tanto para Asiria como para Judá, el capítulo 11 comienza presentando a un nuevo gobernante davídico, que revertirá los efectos perversos del pecado y la apostasía. Isaías capítulo 11, versos 1 y 10. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Ahora todo cambia. El Señor está viendo sobre los troncos y hace saber que por medio de la descendencia de David se levantaría un rey que llevaría a cabo lo que David y sucesores en el trono de Judá no habían logrado hasta ese momento. Cuando la nación fuera cortada y no quedara más que la cepa, de esas raíces aparentemente sin vida, brotaría un retoño que crecería y florecería. Se convertiría en árbol de justicia y finalmente llenaría toda la tierra, impartiendo paz y alegría a toda la humanidad. El cuadro que aquí se presenta es el de la futura edad de oro y esplendor, cuando toda la tierra se regocijará en la justicia y los enemigos de la rectitud y la paz serán completa y eternamente destruidos. Es maravilloso saber que el nuevo gobernante restaurará y volverá la paz en este mundo, incluso a la esencia de la creación misma. Isaías 11, del 6 al 9. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. El maravilloso plan de salvación requiere no solo de aquella primera venida anunciada con Emanuel para lograr completarse, sino también de la segunda, anunciada en esta profecía. Son la consumación de todas nuestras esperanzas como seguidores de Jesús. El capítulo 12 de Isaías constituye prácticamente un salmo de acción de gracias y viene de uno que se ha rendido al Mesías como rey y disfruta de los beneficios de su reinado. Isaías capítulo 12 versos 1 y 2. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya Jehová, quien ha sido salvación para mí. Así como los israelitas cantaron el cántico de Moisés después de ser librados de los egipcios,
Se ha de entonar otro cántico de libración cuando Jehová alce otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo. Muy probablemente en alguna ocasión hemos sentido que recibimos cierta disciplina de parte del Señor, percibiéndolo como su ira. Pero nuestra decisión debe ser siempre la de adorarle muy a pesar de haberlo sentido así. Porque ese castigo, entre comillas, realmente muestra el amor paternal de Dios en lugar de su odio. Dios nos disciplina como un Padre perfecto, sabiendo perfectamente cómo reconfortarnos después de que hemos sido disciplinados. En ocasiones, como niños rebeldes, nos rehusamos a recibir el consuelo de Dios tras la disciplina. Pero esa siempre será nuestra culpa y no la suya. Isaías 12, 3 y 4. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cuando el agua escasea, una fuente es vida. Que tengas un lugar donde tú continuamente puedas ir y puedas sacar para suplir tus necesidades es un precioso regalo. Los recursos del Señor no son limitados, porque no hay una sola fuente, sino muchas fuentes de salvación. Claro, esto no significa que hay muchas maneras de ser salvo, pero todas las fuentes sacan su agua de la misma reserva de salvación, sí, de Cristo Jesús. El canto dice acá: sacaréis con gozo aguas. Esto significa que tenemos algo que hacer. Dios no suple nuestras necesidades mientras nos sentamos en una pasiva inactividad. Debemos llegar y sacar lo que Él ha proveído. Isaías 12, 5 y 6. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Los actos de misericordia que Dios realiza en favor de sus hijos son incontables. ¿Por qué, pues, no recordarlos y cantar alabanzas al Señor por sus magníficas mercedes? El canto disipa el desánimo y el temor, rechaza la tentación y fortalece el alma. Si el Señor se ha convertido en tu canción, entonces cántala. Muy bien, sinteticemos algunas ideas que nos ha dejado esta preciosa lección. Número 1. Porque un niño nos es nacido, príncipe de paz. Indudablemente no hay sino una persona en todo el universo a la cual pueda aplicarse completa y adecuadamente la descripción aquí presentada. Esa persona es Cristo. ¡Qué increíble misterio! No hay nada más débil, más incapaz, ni más dependiente que un niño. El Mesías pudo haber llegado como un hombre adulto, tal y como Adán fue creado. Pero para que Jesús se identificara completamente con la humanidad, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Número 2. Bendito retoño del tronco de Isaí.
Ciertamente, Jesús vino del tronco de Isaí. La autoridad real de la casa de David había permanecido en reposo por cerca de 600 años cuando Jesús vino como Rey y Mesías. Cuando Jesús vino, era como un retoño verde que nace del tronco de un árbol aparentemente seco. Al llamar al Mesías vara del tronco de Isaí, el Señor está enfatizando la naturaleza humilde del Mesías. Isaí era el mucho menos famoso padre del rey David. Es mucho más humilde decir de Isaí que decir del rey David. Número 3. Cantad a Jehová, aclamad su nombre. Esta es una exhortación para adorar y una motivación para adorar al Señor y confiar en Él. Como adoradores hemos recibido de las fuentes de la salvación y ahora que el agua viva está fluyendo de Él, nos motiva a adorar y a confiar en Él. No busquemos adorar a Dios de maneras que involucren un corazón a medias. No deberíamos sentirlo como si fuera un asunto que tenemos que hacerlo tan pronto como fuere posible y darlo por terminado y entre más rápido mejor. No. Todo lo que está en mí, bendiga su santo nombre. Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que mas Dios entregó a su Hijo unigénito para que hiciese frente a un conflicto más acerbo y a un riesgo más espantoso, a fin de que la senda de la vida fuese asegurada para nuestros pequeñuelos. En esto consiste el amor. Maravillaos, oh cielos, asómbrate, oh tierra. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.